Dios les bendiga. Qué bueno compartir una vez más la palabra del Señor. Y esta vez el Señor me trajo una palabra que fue de gran bendición. Y quiero compartirla con ustedes. Quiero tener un tiempo de reflexión. Y espero que el Espíritu Santo pueda impartir lo que me impartió cuando me hablaba acerca de este tema. Y el Señor me hacía ver en una mañana que soy una pequeña nota en toda la melodía de Dios. Y estamos estrenando un nuevo año ya vamos para casi 2 semanas, donde estuvimos terminando el año 2023 y empezamos a tener muchas expectativas en lo que esperamos en el año nuevo, en este año 2024, en lo que Dios va a hacer con nosotros, o al menos en lo que nosotros esperamos que Dios haga con nuestras vidas, con nuestra familia, con nuestro ministerio. Y en este nuevo año eh, llegamos también a sentirnos con un poco de ansiedad. O nos sentimos de pronto hasta, ¿por qué no?, deprimidos de lo que nos espera. Hay veces que es tanta la carga, es tantas cosas que, que creemos ver que se vienen como una avalancha de cosas que nos llegan a deprimir y a veces a hacernos sentir como, como ansiosos. Y no hemos empezado la carrera de este nuevo año cuando ya queremos, en algunas personas, queremos ya hasta renunciar a esa carrera. Ya nos sentimos derrotados sin comenzar, porque es tanta la ansiedad, es tanta las cosas que pueden estar pasando en nuestra cabeza, en nuestro corazón, que nos hacen sentir inquietos. Dios en su palabra nos dice que de nada debemos estar ansiosos, que no nos preocupemos por nada, dice el Señor, sino al contrario, que todo lo coloquemos delante de Él, que de nada estemos ansiosos, que Dios conoce aún cada uno de los detalles de nuestra vida y Él sabe qué cosas usted y yo necesitamos. El Señor nos dice a través de su palabra que Él es tan Padre, tan amoroso, que Él tiene cuidado de nosotros. Que no nos preocupemos de las cosas que están por venir o que de pronto escuchamos en anuncios por la televisión, por el internet o por personas diciendo que las cosas se empeoran, que las cosas están mal. Nosotros creemos en un Dios grande y poderoso. Creemos en un Dios que todo lo puede, un Dios que me ama, un Dios que está dispuesto a ayudarme en todas las cosas. Y lo único que yo tengo que hacer es ser parte de lo que, de lo que Dios quiere hacer, del gran propósito de Dios. Y es ahí cuando nos preocupamos, cuando nos llenamos de ansiedad, donde nos preguntamos, Señor, ¿por qué yo estoy pasando por todo esto? ¿Por qué las cosas no cambian en mí? ¿Por qué las cosas siguen funcionando? Acabamos de terminar un año y por lo que yo veo, este que viene va a ser igual. Y empezamos a llenarnos de muchas preguntas y esto aumenta la ansiedad. Lastimosamente, el alto índice de suicidios es por causa de que se han dejado llenar de ansiedad, de estrés, de preocupación. La pregunta es, ¿por qué no he entendido, Señor, lo que tú estás haciendo? ¿Por qué yo no entiendo el propósito tuyo, Señor? Yo creo que esa es la pregunta que debemos hacerle al Señor. Y créame que nuestro Padre amoroso nos va a decir el motivo por el cual no hemos entendido ese propósito. Y yo quiero ayudarlos, porque a mí me ayudó esto que Dios me habló. Quiero ayudarlos en, en lo que Dios pudo compartir conmigo en mi intimidad. En mi vida he pasado por muchos momentos en los que no entendía el por qué me pasaban las cosas, el por qué a mí eh, es el que se cerraban las puertas, porque a mí me dejaron solo. ¿Por qué estoy pasando esto cuando, Señor, he tratado de buscarte más, cuando estoy sirviéndote más? ¿Cuántas veces creemos
que Dios está en la obligación de darnos las cosas. Y creo que eso fue una de las causales que me hacía hacerle esas preguntas a Dios. Porque yo creía que Dios estaba en la obligación de darme a mí, de que yo me merecía todo. Muchas veces nos creemos el merecedor de las cosas. Nos creemos, como le puse el título, nos creemos la melodía de Dios. Y la verdad es que somos una pequeña nota en el gran pentagrama de Dios. Por sí sola la nota tiene un sonido, pero cuando la unimos a muchas notas más, se convierte en una melodía. Creo que Dios nos quiere usar para hacer de nosotros parte de una melodía que va a sonar desde el cielo a la tierra. Dios quiere usarte para el gran propósito que Dios tiene para estos tiempos. Dios quiere usarme para ese propósito. Debemos entender que estamos en las manos del Señor. Cuando entiendo para qué estoy yo aquí, para qué, cuál es mi función en el gran propósito de Dios, es ahí donde todo toma sentido y es donde el cielo se alinea a la tierra y todo empieza a funcionar. Un día Dios se le acerca a un hombre llamado Abraham y le dice, Abraham, te voy a bendecir para que tú seas de bendición a otros, para que tú bendigas a muchas familias. Voy a poner en ti muchas cosas para que tú seas mi instrumento, mi medio, para que otros sean restaurados, para que otros alcancen bendiciones, para que otros crucen puertas, para que otros lleguen al otro lado del río. Y Abraham entendió su función, porque Dios estaba colocando en él muchas cosas. Cuando entendemos que yo hago parte de un gran propósito divino, empezamos a ver las cosas de una manera diferente. El panorama empieza a cambiar para mí. Ya no empiezo a ver como los demás miran la situación. Ya empiezo a ver que el Señor me tiene en este lugar, que el Señor me está dando tal cosa, porque Dios quiere hacer algo a través de mi vida. Empiezo a entender el por qué Dios me tiene en la posición donde me ha puesto. El por qué tengo lo que tengo. Yo creo que eh, alguna vez tenemos que hacernos esa pregunta, Señor, ¿por qué tú me estás dando tanto? ¿Por qué me estás colocando en esta empresa o en este barrio? ¿Por qué tengo esta casa? ¿Por qué me estás dando eh, ese negocio? ¿Por qué te me estás permitiendo conocer mucha gente? Pero cuando no entiendo, es cuando empezamos nosotros a apropiarnos de lo que Dios nos da. Cuando no entendemos el propósito de Dios, por qué me está yendo bien en las finanzas, por qué me está yendo bien en el ministerio, por qué la iglesia empieza a crecer, los negocios empiezan a aumentar, empiezo a conocer más personas, empiezo a influenciar a mucha gente. Cuando no entiendo eso, empiezo a cambiar las prioridades, empiezo a ver las cosas de una manera diferente y es cuando me apropio de lo que no es mío, de lo que es de Dios. Y empezamos a tener un lenguaje diferente, empezamos a hablar de una manera diferente. Y por eso es que empezamos a hablar de que por mi trabajo o mi empresa, o hablamos de mis títulos, porque yo soy doctorado en tal cosa, o tengo una maestría en no sé qué. Empezamos a hablar de mi casa, de mi carro, y hasta nosotros empezamos a hablar de mi iglesia, de mis ovejas, de mi dinero, de mi vida, cuando nada de lo que yo tengo es mío, es porque Dios ha querido colocarlo en mis manos. Cuando todo lo que acabo de nombrar entiendo que no es mío y empiezo a entender que es
propósito de Dios, colocando en mis manos todos estos recursos para yo ser de influencia y de bendición para el reino de Dios. No nos pertenece nada, nada nos pertenece. Todo es de Dios, y si todo es de Dios, Dios tiene cuidado de todo lo que tengo. Cuando entiendo que esa empresa al cual yo estoy administrando, o esa empresa que Dios ha puesto en mi mano, no es mía, sino de Dios, porque soy el administrador de esa empresa. Aunque mi nombre aparezca en los títulos, cuando todo lo que tengo es de Dios, Dios va a cuidar de esa empresa, Dios va a cuidar de mi casa, Dios va a cuidar de la iglesia, o de la casa, de la familia, de todo lo que está en mis manos. Nada nos pertenece. Debo entender el propósito de Dios, por la cual Dios está colocándome en la posición en que estoy. Si Dios es el dueño de todo lo que yo tengo, Dios cuidará todo lo que tengo, porque Él es el dueño. Si me hago entender, si me hago explicar. Cuando todo lo que tengo lo pongo en las manos de Dios, y ahora el dueño de lo que yo creí que era mío, ahora el dueño es Dios, ese dueño va a cuidar eso que antes yo tenía, que es mi negocio, mi empresa, que era mi casa, que era mi familia, que era mi dinero, y Dios va a hacer que eso prospere. Pero Dios es tan bueno, Dios es tan maravilloso, que me va a seguir colocando ahí como administrador de todo eso. Dios quiere que seamos buenos administradores, pero Dios quiere que entendamos este propósito. Empecé a hablar con Dios todo este tema esa mañana, fue hace unas mañanas atrás. Y el Señor me hizo ver a José. En Génesis 37 vemos a un hombre llamado José, que fue criado con todo el amor, con todos los recursos que su padre Jacob tenía. José se crió como el consentido de papi. José tenía una túnica de colores, el cual su padre le mandó hacer, y el cual ninguno de sus hermanos tenía, porque Jacob, su padre, amaba a José, lo consentía en todo. Jacob, el padre de José, lo amaba más que a sus otros hermanos. José, Dios empezó a poner en José muchas cosas. Dios le dio sueños a José, y José empezó a soñar acerca de cómo él iba a estar por encima de muchas personas, aún de su familia. Siendo uno de los menores, iba a ser la cabeza de su casa, de su hogar. José se sentía el que lo merecía todo. José empezó a sentirse el que era el merecedor de las cosas, porque todo lo tenía, porque Dios había puesto mucho favor en su vida. Hasta que Dios le hizo entender el propósito por el cual Dios le estaba bendiciendo. Dios le hizo entender a José cuál era el propósito por el cual Dios estaba colocándole, o le estaba hablando de todo lo que Dios quería hacer en su vida. Por eso José, después de pasar, porque tuvo que pasar por un proceso para entender el propósito de Dios. Creo que Dios hoy le está hablando a alguien. Y Dios le está diciendo: quiero que entiendas por qué estás pasando en este proceso. Porque quiero que entiendas para qué has sido llamado. ¿Qué es lo que voy a hacer contigo? Hasta que Dios no le hizo entender el propósito a José de todo lo que tenía, José no pudo ver con claridad todo el panorama. José, después de pasar por ser vendido, por ser esclavo, fue tratado como un esclavo, de ser acusado falsamente por la esposa de Potifar, y ser llevado a la cárcel por causa de esa mentira.
y ser olvidado en esa cárcel, ser tenido allá en un lugar desagradable, en un lugar donde nadie quiere estar. José tuvo que pasar por todo eso y aún tuvo que pasar por el proceso de perdonar a todos los que aparentemente le hicieron daño a él, a perdonar a sus hermanos, a perdonar al que lo compró y lo vendió como esclavo, a perdonar a la esposa de Potifar, a perdonar aún hasta Potifar, a perdonarse hasta él mismo. Cuando José pasó por todo esto y entendió por qué Dios le estaba haciendo esto, José pudo entrar al siguiente nivel de Dios, a la siguiente etapa. Cuando pasó por todo esto José, cuando supo que Dios le tenía para bendecir a muchos, para que Dios pudiese alcanzar a más personas, para que Dios pudiese prosperar y bendecir a familias que él nunca iba a conocer. Cuando José entendió el por qué Dios lo había puesto en el lugar que estuvo, Dios lo ingresa a la bendición, a la promesa, a lo que le había mostrado en sueño, a lo que le había dicho años atrás, tiempo atrás. Cuando entendemos el por qué Dios ha puesto en nosotros casa, carro, empresa, finanzas, ministerio, no sé qué, tantas cosas, en lo que Dios ha puesto en tus manos hoy. Cuando entendemos por qué Dios lo ha puesto en nuestras manos, Dios nos establece en lugares altos. Dios empieza a derramar una nueva unción, una nueva presencia de Él, una nueva bendición. Y es ahí cuando sé, cuando entiendo el por qué Dios puso tantas cosas en mí. Cuando entiendo el proceso de Dios, para qué fui llamado, es cuando yo entiendo por qué tuve que pasar por el desierto. Porque mis méritos y todo lo que yo haga, cuando entro en el propósito de Dios, cuando me dejo usar por Dios, el Señor me hace crecer al 30, al 60 y al 100 por uno. Es ahí cuando empezamos a dar fruto, mucho fruto, fruto en abundancia. José entendió que era una pequeña nota en la gran melodía de Dios. Yo creo que no podemos creernos la última Coca-Cola del desierto. Y a veces nos creemos la Coca-Cola del desierto. Y es por eso que maltratamos, humillamos, menospreciamos, ignoramos, nos encerramos, nos apropiamos de lo que no es nuestro, cuando nos creemos más que otros. Usted y yo somos instrumentos en las manos de Dios. Y si Dios hoy nos está dando todas estas bendiciones, es para que el reino de Dios se haga más grande. Es para que el nombre del Señor sea exaltado. Es para que el nombre de Jesús sea exaltado en medio de nuestra casa, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro matrimonio, en medio de todo lo que esté alrededor. Cuando José pasó por el proceso de Dios, pudo crecer, pudo bendecir a muchas personas, pudo bendecir a sus hermanos, que fue la familia, pudo bendecir a los amigos, pudo bendecir toda una ciudad, toda una nación. Todo por lo que lleguemos a pasar va a ser porque Dios tiene un gran propósito en nuestra vida. Todo por lo que pasó José fue porque Dios tenía un gran propósito en él, un propósito mayor en él. Por todo lo que lleguemos a pasar, por todo lo que lleguemos a vivir, que a veces nos cause dolor, es porque Dios nos está llevando a un propósito mayor. Por eso la palabra dice que todo lo que nos ocurra, todo lo que nos pase, obrará para bien a los que tememos a Jehová, a los que temen a Dios.
si usted teme a Dios, si usted es un buscador de Dios, si usted está en la sintonía con Dios y está pasando por situaciones que usted dice, ¿por qué a mí? Eso es porque Dios está haciendo algo mayor en usted. Es porque Dios nos está llevando a un nivel mayor, nos está llevando al gran propósito de Él. Hoy quiero decirle de parte de Dios que hay un propósito mayor de Dios para usted. Y por eso es que Dios está colocando en nuestras manos poder, unción, finanzas, empresas, ascenso, salud, vida, salvación. Está colocando en nosotros favor, está colocando en nosotros gracia, bendiciones, porque hay un propósito mayor de Dios en nosotros. Este año va a ser un año de propósito de Dios. Este año sé que va a ser un año de propósito en Dios. Para ti, para tu casa, para todo lo que emprendas. Este año es el año, me decía el Señor al final de año en la iglesia, me decía, Robinson declara sobre la iglesia que este año es el año de reverdecer para todo lo que hagas. Y yo declaro sobre ti en esta hora que es un año de reverdecer en todo lo que hagas. Siento que Dios hoy le está hablando a alguien. Y si es a ti, escuche, este es el año donde Dios va a hacer reverdecer todo lo que tú has hecho para el Señor. Vas a reverdecer dentro del ministerio y fuera del ministerio. Vas a reverdecer en tu casa y fuera de tu casa. Vas a reverdecer en la empresa donde estás y fuera de la empresa donde estás. Vas a reverdecer tu empresa y aún otras empresas van a ser bendecidas porque Dios va a reverdecer la tuya. Cuando entendemos cuál es el propósito de Dios, de todo lo que está haciendo en mí, Dios se complacerá en todo lo que lleguemos a hacer para Él. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Ahí donde usted está, si puede cerrar sus ojos, ciérrelos. Si puede levantar sus manos, levántelas y dígale, Señor, gracias por hablarme. Hoy entiendo por qué me estás llevando por donde me estás llevando. Hoy entiendo por qué estás colocando en mí tantas cosas que ni lo merezco. Señor, gracias porque me has puesto como cabeza, como líder, como pastor, como gerente. Gracias, Señor, porque sé que tú quieres bendecir a muchos a través de mi vida. Señor, gracias porque estás colocando a mí en finanzas. Estás atrayendo a mí riquezas. Porque entiendo ahora, porque tú quieres que el reino de los cielos alcance a más vidas. Que el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra. Señor, estoy entendiendo cosas que no entendía, Señor. Padre, gracias, dígale, gracias, Señor. Porque este es el año donde me vas a llevar a nuevos niveles. Donde voy a entrar en nuevos niveles. Donde voy a entrar en la dimensión de lo sobrenatural. Donde voy a entrar en la atmósfera donde te mueves, Señor. Padre, gracias te doy. Señor, gracias. Yo quiero orar por ti. Padre, oro por cada hombre y mujer que ha escuchado tu palabra, que esta semilla ha caído en su corazón. Señor, yo quiero bendecir a estas familias, a estas personas, en la nación donde se encuentre. Yo quiero bendecirlos, Señor, pidiéndote a ti, oh Jehová, que derrames, oh Dios, una unción especial, una presencia especial. En el nombre de Jesús, oh Dios, quita todo obstáculo, rompa toda cadena, Jehová. Que ellos puedan ver con libertad y puedan moverse, avanzar hacia ti, Señor. Padre, bendigo el entrar y el salir de cada uno de ellos. Bendigo, Señor, el levantarse y el acostarse de ellos, Señor. Tú lo llamaste, tú lo señalaste, Señor. Tu palabra me enseña que tú eres fiel. Fiel es el que los ha llamado. Y yo declaro sobre cada uno de ustedes la fidelidad de Dios, el favor de Dios, y que la ayuda de Dios los va a llevar al
pleno cumplimiento de las promesas que Dios te ha dado. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Padre, gracias por cada uno de ellos. Gracias por todo. Amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos. Espero que poder escuchar testimonio de lo que Dios empieza a hacer a través de sus vidas. Les amo en el Señor, de parte del pastor Robinson y toda su familia. Deseamos que puedas entrar a esa tierra que fluye leche y miel, a esa promesa que Dios te hizo. Que tengan un feliz día, una feliz semana, y que podamos seguir nosotros conectados con este canal Cielos Abiertos y recibir del cielo la palabra fresca que está saliendo del trono de Dios. Dios les bendiga, le amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.